Durante su viaje a la guerra de Troya, Ulises deja al sabio mentor a cargo de la educación de su hijo. Con la ayuda de Atenea, la diosa de la sabiduría, logran guiarlo para que desarrolle sus habilidades y talentos. De aquí deriva la palabra mentor, y hoy te invitamos a conocer un poco más sobre la vida de uno de ellos. Georgie, un gusto que estés en este podcast. No podías faltar. Bueno, yo te agradezco que me hayas invitado. También me gusta mucho venir, charlar, contar. Yo no hablo mucho de mi historia. No. Ya lo sé, por eso te agradezco que estés hoy acá. Georgie, ¿por qué medicina? ¿Por qué elegiste estudiar medicina? Bueno, yo soy hija de un médico, entonces tuve esa imagen y siempre me tentó mucho la medicina, me gustaba lo que hacía, me gustaba que estudiaba. En esa época no había internet, así que en casa había una biblioteca médica gigante con libros de todo tipo, con dibujos, con fotos. Y bueno, en casa estaba el consultorio, así que para mí entrar a ese consultorio, revisarlo entero, cajones, todo lo que podía abría, miraba, desde bastante chica, me interesaba y aparte hojeaba muchos libros de medicina que tenía mi padre ahí. Como era clínico, había de todo tipo de libros y de especialidades y demás, porque él era un gran estudioso, él leía un montón, tenía una mesa de luz, o sea, tenía su cama al lado una mesa de luz y al lado una mesa a donde tenía una pila de libros con marcados, con papelitos y resumencitos y un montón de cosas que bueno, todo eso a mí me atraía, me gustaba, escuchaba. Él hablaba mucho con mi madre de medicina también, porque ella era profesora de biología, así que lo entendía perfectamente. Y bueno, y nosotros con mis hermanos, mi hermana y mi hermano, estábamos siempre ahí atentos a lo que contaba y bueno, charlaban entre ellos. Y aparte en casa funcionaba ese consultorio y nos tenían terminantemente prohibido entrar a esa sala de espera, pero bueno, cuando éramos chicos, más de una vez la atravesábamos a la sala de espera y bueno, y a veces por ahí encontrábamos a alguien conocido, gente del barrio que venía y nos quedábamos charlando un rato también, yo sobre todo en la sala de espera con esas personas que estaban esperándolo. Y bueno, y pasaban algunas cosas, qué sé yo, me acuerdo una vez que a mí siempre me gustaban mucho los helados, entonces habíamos ido a tomar unos helados al bulevar con mi hermana y unas amigas de ahí de la misma cuadra y había un señor desorientado que buscaba el consultorio, entonces yo le dije, bueno señor, yo lo voy a llevar al consultorio, pero si usted me paga un helado. Y así fue, el hombre me pagó el helado y yo caminé 4 cuadras con el tipo hasta allá y cuando entramos a la casa el señor me dice, ¿y vos vas a entrar? Yo vivo acá. ¿Cómo que vivía acá? Dice, yo soy la hija del doctor. Así que bueno, el tipo después le contó a papá, pero mi padre era una persona que jamás nos retaba ni nada, le generó una gracia terrible lo que yo había hecho con el hombre me tuvo que comprar el helado y bueno, y así era la vida en esa casa, ¿no? Es la casa donde vivo yo ahora, es una Que casa. sigue estando ese consultorio. Sí, No funciona más como no, consultorio, pero no, este año lo desarmé. Funcionó muchísimos años, estuvo ahí y bueno, y como no lo iba a usar más, este año saqué la camilla, esa histórica, esa es una camilla que tiene una historia terrible porque mi padre se recibió de médico y fue a trabajar al Hospital Iturraspe.
y ahí había un clínico que se llamaba Niclinson, que estaba en la sala de hombres, creo, y en la de mujeres estaba el doctor Imas. Mi papá trabajaba en la de hombres y bueno, cuando el doctor se retiró del doctor Nicholson, le vendió su consultorio a mi padre y esa es la camilla, la lámpara, el escritorio, el balde para la basura, la vitrina para los medicamentos que había ahí todavía. Pacientes habrán pasado por esa camilla. Uy, miles. Era una camilla de esas articuladas que abajo tenía el timón para subirla, bajarla, de esas camillas re antiguas. Sí, bueno, así que yo creo que todo eso a mí me tentó un montón y por eso soy médica, soy la única, soy la más chica de los tres, los otros, mi hermano estudió ingeniería y mi hermana estudió bioquímica, pero mi hermana es artista plástica de alma, no ejerció muchos años la bioquímica, un tiempo sí, pero después ella lo dejó, se dedicó a dar clases en la facultad, a estudiar y es plástica. Eso es lo que a ella más le gusta y creo que es lo que mejor le sale. Sí, sí, tiene muchas obras muy lindas ella. Sí, 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 sí. ¿Es cierto Sí. que vos seas el modelo de ella cuando tenía que Claro, dibujar la figura humana? sí, con nosotras, con mi hermana teníamos una relación impecable, diría yo, porque nos llevábamos requete contra bien y bueno, y jugábamos cuando éramos muy chicas, jugábamos todo el día y teníamos esa escuela de mi mamá que ustedes siempre tienen que estar juntas y mi hermana, que tiene 2 años más que yo, la obligaba a que me lleve a donde ella iba, tenía que ir conmigo. Así que por ahí se enojaba y yo era una carga, sobre todo cuando ella ya estaba más grande y tenía otras amistades y demás. Yo todavía era chica, entonces para ella yo era un plomazo, pero bueno, tenía la obligación de arrastrarme a mí a donde fuera. Bueno, y así yo la tenía de ídola. Mi hermana era mi ídola. Entonces, como a ella le gustaba tanto el arte y estaba muchas horas dibujando, pintando y esculpía, bueno, yo solía ser su modelo, me paraba, nunca pudo dibujar mi cara, ni esculpir mi cara, ni nunca lo pudo hacer, pero sí hacía algunas figuras este, que conmigo, de modelo. Así que bueno, y yo leía también mucho de arte por ella, o sea, más que leía, miraba y tenía muchas referencias de autores, de pintores, de escultores, y estaba mucho con ella, bueno, nunca logró hacerme hacer cosas a mí, pero sí me gustaba hacer algunas manualidades y demás, por ahí hacía, le pintaba algunos cacharros y cosas que hacía, pero nunca pudo orientarme y arrastrarme al arte como es ella, ¿no? Ella toda la vida fue así, es más, cuando éramos chicas yo le decía, bueno, Nilda, yo te cambio algo para que vos me hagas este dibujo para llevar a la escuela, porque y ella tiene una gran lectora, me decía, bueno, vos lee esto y yo te hago el dibujo. Por supuesto, yo llegaba a la escuela con unos dibujos espectaculares y me lo había hecho mi hermana, nada que ver con lo que podía llegar a hacer yo. Pero bueno. Si vos tocabas el piano dentro de las artes. Yo tocaba el piano, estudiaba piano, entonces mi mamá me compró un pianito de estudio chiquito de 2 pedales, que este año también lo regalé al piano por una cuestión de espacio, no lo toqué más, no sé por qué, nunca más estudié ni toqué el piano, pero cuando era chica sí tocaba hasta que me fui a Rosario a estudiar medicina
tocaba el piano. ¿Cómo es la historia del piano que había comprado tu mamá? Porque yo no tenía piano y estudiaba piano, entonces iba a la casa de la profesora a estudiar. Entonces fuimos una Navidad y compramos algunos regalos y me acuerdo que o nos pagábamos 318 pesos o el vuelto era en esa época, ya no me acuerdo cómo era la moneda, 318 pesos. Entonces mi mamá me dijo, mira Silvia, vamos a ir y vamos a comprar este número en la lotería. Bueno, fuimos, cuando estaba en el sorteo de Navidad, estábamos las dos sentadas al lado de la radio, porque en esa época pasaban los sorteos por radio, y estábamos las dos ahí, bueno, y salió el primer premio, uy, no, salió el segundo, no, bueno, ya está, digo, ya perdimos y salió el tercer premio. Y entonces mi mamá con ese dinero que ganamos, con ese, no me acuerdo, un boleto había comprado, viste que se fraccionaba en un entero y vos comprabas fracciones del entero. Entonces fuimos y mi madre agarró y me compró el piano a una señora, un piano viejo, del año 1890, una cosa así, le compró el piano para que yo pudiera estudiar, me acuerdo, porque eran caros, qué sé yo, en casa trabajaban, bueno, mis padres los dos trabajaban, ¿no? Todo el día. Así que era un sacrificio comprarme a mí ese piano. Sí, sí. Chochi, después cuando fuiste a la universidad, ¿te costó el desapego? Sé que a tu hermana Linda sí. Yo me fui a los 17 años a Rosario y sí, me costó, extrañé muchísimo. Tu hermana no quería que te vayas. No, mi hermana no quería que yo me fuera porque nosotras estábamos siempre juntas, íbamos a todos lados juntas, íbamos al club juntas, íbamos desde muy chicas, tan así que ella cuando terminaba la clase de natación, me ayudaba a mí a vestirme, me peinaba y todo, porque claro, yo era muy chica, después me guardaba la ropa en un bolso y nos volvíamos de regatas caminando con mi hermano. Mi hermano nos esperaba, que era más grande, y nos acompañaba, ¿no? Él también iba a nadar ahí. Y bueno, así fue toda la infancia con ella, entonces ella ya estaba en bioquímica en esa época y ella no quería que yo me fuera y bueno, pero yo ya había decidido que iba a estudiar medicina, estábamos en plena dictadura, así que había examen de ingreso, yo tuve que rendir ese ingreso que era restricto, me fui a Rosario y tuve que cursar, no sé, me acuerdo, un preparatorio era, y bueno, y rendimos ese ingreso, y bueno, yo entré, me quedé allá en una pensión horrible, y nada. ¿Tenías miedo cuando estás sola? No, miedo no tenía mucha angustia. Yo extrañaba mucho mi casa, las costumbres de mi familia, el hecho de tener que hacerme la comida, todo eso a mí, bueno, después cuando ya pasaron unos años ya me enganché allá, encontré amigas, amigos y ya tenía compañeros de estudio. Y bueno, ya después me entró a gustar porque encontré gente con la que yo me llevaba bien, ¿no? Y, y bueno, hice la carrera rápido, en realidad año por año, no me atrasé. Así que yo a los 23 años ya volví acá y acá se podía hacer creo que quinto y sexto año, pero bueno, yo me quedé y terminé en Rosario. Y ¿Hiciste la residencia después acá? sí, rendí para hacer clínica acá y nefrología en Buenos Aires en ese mismo año, que era posbásica, o sea, yo tenía que hacer 2 años allá y luego pasar a nefrología, pero bueno, fui a rendir, ese examen se había vendido, entonces se anuló y Claro, lo que pasó hace poco, sí, bueno, no se había vendido.
examen, pero sí, lo anularon y tuvimos que volver a ir a rendir. Volvimos a rendir y bueno, yo en uno de esos viajes, me perdí en Buenos Aires porque había ido con un grupo de compañeros de Rosario, fuimos todos en un auto viejo y yo me perdí en Buenos Aires, o sea, me perdí porque fuimos los grandes vivos, después de ahí fuimos a jugar al Little Park y yo ahí me perdí y entonces tuve una sensación así espantosa y dije, no, yo acá no me puedo quedar. Y me volví a Santa Fe y como había rendido clínica para entrar a clínica acá y había entrado, decidí quedarme acá. Y dije, bueno, hago 2 años en Santa Fe, voy y rindo de nuevo. Y en esa época justo, bueno, mi padre era el jefe de servicio de clínica médica y me insistía que yo era tan joven y que era una pena que no terminara clínica médica. Él tenía razón porque la experiencia de ser clínico es fantástica. Después tenés un panorama general y aparte, bueno, el hecho de estar con clínicos siempre es una escuela, digo yo. Estar en clínica es una escuela porque siempre hay cosas nuevas, se analiza, se piensa, no se toman decisiones así porque sí, eso a mí me gusta mucho en clínica, ¿no? Que uno, que se piense en el paciente. Bueno, eso me parece fantástico. que ahí tuviste la oportunidad de trabajar con tu papá en una misma Sí, sala. ¿Cómo fue esa sí, experiencia? sí. Fue buena. Lo único que no podía era decirle papá, pero ¿No? Ah, no le podía decir papá. Le decía Cacho, que era su sobrenombre. No le podía decir papá delante de la gente, era como una cosa que me parecía que no podía ser que yo le diga papi adelante de los pacientes o de mis otros compañeros, a pesar de que, bueno, por supuesto que todos sabían que era mi papá, aparte éramos muy parecidos de cara, así que era indiscutible, caminábamos igual que éramos parientes. Sé que él tuvo una influencia muy importante en el Hospital Iturraspe. Sí, él trabajó toda la vida en el Hospital Iturraspe y, y bueno, él trabajó hasta, bueno, no me acuerdo de los años, pero él rindió, en esa época se rendían concursos. Entonces él rindió un concurso y pasó como jefe de sala de clínica del Cuyen y se fue al Cuyen unos años y cuando se hizo el concurso de clínica como jefe de servicio del Hospital Iturraspe, él rindió ese concurso, lo ganó y volvió al Hospital Iturraspe y en esa época los eran dos servicios de clínica, uno de varones y uno de mujeres. Y él estaba más que nada en el de varones, en el de mujeres era donde se hacía la residencia, no estaba incorporado varones a la residencia de clínica era solamente sala 1, que era la sala de mujeres, donde estaba el doctor Inver, el doctor Barrillero, bueno, no me acuerdo quién, porque yo llegué después, entonces y en la sala de hombres estaba el doctor Gagliardi, y no me acuerdo qué otros médicos había, entonces él fusiona las dos salas y arma el servicio de clínica médica. Se terminó lo de sala 1 y sala 2 y entonces sala 1 quedaba sobre Avenida Freire y sala 2 quedaba sobre la Presidente Perón. Así que cuando esa fusión ocurre y que hacíamos los pases de sala, bueno, caminábamos por adentro del hospital hasta que en el año, me parece que 86, nos mudan a ese servicio que estaba en el pabellón 80, que le decíamos nosotros, porque lo habían construido en esa época, y ahí quedó todo el servicio unido. Pero en un primer momento la sala 1 era donde estaba esa sala requete contravieja,
sobre Avenida Freire, que parecía una capilla. Ahí funcionaba la sala de mujeres, esas salas así, galerías con 25 camas, una al lado de la otra. Ahí yo hice el primer año y me parece que el segundo de clínica, y después nos mudaron allá arriba. ¿Crees que tu papá llegó a estar orgulloso de vos? Sí, muy orgulloso. Él me lo decía, ¿Era cariñoso? sí, conmigo y con mis hermanos igual. Sí, mi papá era súper cariñoso, muy generoso, de perfil muy bajo, una persona muy respetuosa, muy humilde, era incapaz de ofender, o sea, él se callaba antes de emitir opiniones así a viva voz de alguien. Por ahí se sentaba y te decía, no me gusta hablar mucho a mí. Parece que cuando describís a tu papá te describís un poco a vos también. Sí, qué sé yo, él fue molde, una imagen que yo adquirí, qué sé yo, él se sentía muy orgulloso y a veces caminábamos por ahí y me ponía el brazo en el hombro así como afirmando que yo era su hija. Sí, 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 me emociona mucho. Y yo disfruté mucho, mucho y disfruté trabajar con él, disfruté tener un consultorio porque después en esta casa vieja donde en una época vivíamos y teníamos el consultorio con todo, vivíamos todo, teníamos perro, todo ahí. La gran familia Mercedes. Sí, era una chacra prácticamente, pero bueno, se manejaba el mundo ahí. Y ¿qué te iba a decir? Ah, y después, viste, cuando nos empezamos ahí, bueno, él había hecho su casa, él había construido una casa en Guadalupe, porque esa era la casa paterna, ¿no? De él. Había construido una casa allá en Guadalupe, que era nuestra casa en realidad. Entonces allá íbamos fines de semana y los fines de semana, perdón, y los veranos y quedaba una cuadra de la playa. Entonces íbamos a la playa, jugábamos allá, eran calles de tierra, y nosotros éramos así también simples, jugábamos como indios con barro, íbamos a pescar a la playa. En esa época era todo mucho más seguro, entonces nosotros podíamos andar en la calle, y nos encantaba ir a Guadalupe y teníamos perros y llevábamos los perros y bueno, parecíamos realmente indios y por el otro lado gitanos, porque teníamos un bolso verde, no me olvido más, y ahí poníamos todo, cada uno pasaba, ponía su ropa para el fin de semana, mi mamá agarraba ese bolso y nos íbamos. Como lo describís a Guadalupe ahora, me lo imagino como si fuera ahora la zona de Texcoco, la... Sí, no había casas. En esa época la casa donde vivíamos, creo que en la manzana de donde estaba hecha la casa esa, había 2 o 3 casas más, a una cuadra de la costanera y de la playa, así que íbamos a la playa, que estaba buenísima en esa época. Sí, no había contaminación ni nada. Y así que, bueno, íbamos ahí, a él le encantaba mucho el río, así que nos llevaba. Siempre, siempre íbamos para allá. Y en esta casa vieja, él dejó su consultorio y al lado de él estaba el mío, cuando yo ya había vuelto de Buenos Aires, de hacer nefrología, que al final terminé haciendo clínica acá y me fui a hacer nefrología 4 años a Buenos Aires. Cuando volví y tenía el consultorio al lado en la misma casa, en la puerta de al lado. Y bueno, y eso también, viste, porque por ahí había pacientes y por ahí no. Y como atrás estaba la casa y teníamos una mesa y todo allá en el fondo, nos íbamos y nos sentábamos ahí con toda la casa abierta por si llegaban pacientes, y algunos pacientes eran amigos.
Así que pasaban para el fondo, claro, y allá charlábamos y bueno, y por ahí, bueno, sí, había muchos y no podíamos, pero había días en que sí, hablábamos, como no dábamos turnos, no teníamos turnera. Llegaba la gente y la atendíamos, tipo campo era esa. Siempre había pacientes, todos los días había, algunos más, otros menos, y ahí nos sentábamos y bueno, y charlábamos cuando no teníamos nada que hacer, ¿no? Teníamos el Hurz, que era un libro de clínica médica, y algunos libros más en esa mesa, era como eterno eso, y se abría el libro y ahí se buscaba el problema, con lo que había problema, porque claro, no había computadora, nada en ese momento, recién arrancaba el tema de la computación. Oye, ¿en la residencia vos conociste a tu marido? Sí, yo lo conocí ahí a Javier porque él era mi R3, pero ahí yo no tenía, éramos muy amigos nosotros, éramos amigos con él y con Guillermo Sandiano, muy amigos, y con otra doctora que ahora es infectóloga y ella se quedó en Buenos Aires, que es Miriam Burgos. Éramos un equipo nosotros. Y bueno, y teníamos algunos amigos más, bastante así en la residencia. Pero yo en realidad empecé a tener relación de pareja con Javier cuando me fui, cuando ya vivía en Buenos Aires, allá. Él me fue a buscar. Sí, sí. Yo me había ido y me encantaba trabajar en Buenos Aires, veía muchas cosas que proyectaba. En el último año, cuando fui jefa de residentes, me quedé un año más. Me habían ofrecido un cargo en el servicio y bueno, yo lo había aceptado y trabajaba mediodía los domingos y el otro mediodía lo hacía en sala yendo. Y aparte trabajaba en privado, en otros servicios también de diálisis. Y a mí esa base de clínica me sirvió un montón porque, claro, al llegar yo tenía un manejo de los pacientes que mis compañeros no. Entonces yo tenía una seguridad en el manejo clínico del paciente. O sea, yo interpretaba lo cardiológico, el abdomen, todo, y había aprendido a hacer un buen examen físico y una buena historia clínica acá. Es un servicio de prestigio el del hospital nuestro. Era importante porque había muchos semiólogos cuando yo estuve, muchos semiólogos, porque no había todos los exámenes, no existían todos los estudios complementarios que hay ahora, había que hacer semiología. Siempre por ahí, después de la época militar, de la represión militar, había un desabastecimiento terrible en la época en que asumió Alfonsín y me acuerdo que no había ni placas radiográficas. Entonces me acuerdo que se sacaban con placas pequeñas la mitad del tórax y con otra, el otro pedazo del tórax, ¿te das cuenta? Le sacaban y después lo pegaban. Se pegaba la placa con cinta scotch y la mirábamos ahí. Sochi, ¿y de la docencia qué te atrae? No me gusta mucho. Siempre fui docente. En Buenos Aires también daba clases. Me gustaba dar clases. Aparte, el hecho de dar clases te mantiene activo, lúcido. Tenés esos jóvenes que te están esperando, que quieren que vos les expliques, que les digas, que les des, que les muestres. Y eso me gusta. Me gusta porque te mantiene activo, ¿no? Lúcido. Y, Eso me gusta. y además de, bueno, de médica sos madre.
¿Cómo fue para vos desenvolverte en el mundo de la medicina como mujer y como mamá? Y eso fue bravo porque, bueno, nacieron las chicas, nació Catalina la más grande y a los 2 meses, o sea, yo iba y a trabajar, empecé a trabajar inmediatamente después que nació, muy rápido. Yo ya trabajaba en una sala de diálisis como coordinadora, así que bueno, fue como que me tuve que incorporar rápido, volver rápido, una sala grande con muchos pacientes. Ahí trabajaba con el doctor Nicastro y el doctor Ordóñez, que ellos eran los directores y yo era la coordinadora. Así que bueno, tenía esta nena bebé y volví enseguida y ahí se muere mi padre a los 2 meses de que nació Catalina y él era un motor, porque él te decía, yo la cuido, vos andá, vos traela al consultorio. Él seguía Sí, trabajando en sí, esa... trabajaba, sí, tenía 72 años. Él seguía haciendo consultorio, chico su consultorio, pero seguía atendiendo gente. Entonces él te decía, bueno, vos vení al consultorio, la traes, porque yo vivía a 4 cuadras de esa casa, y mientras vos atendés, yo la tengo en el fondo y le entretengo. Y bueno, y así, pero duró muy poco. Y bueno, y yo volví a trabajar. Él siempre me decía, nunca dejes de hacer lo que te gusta. Eh, Deja otra cosa, no sé, pero no dejes de trabajar. Siempre, si eso es lo que te gusta, si por eso estudiaste e hiciste 8 años de residencia, no lo abandones, no lo dejes. Es lo más importante que has hecho, aparte de tener esta nena. Bueno, y así fue. Así que yo seguí haciendo todo, delegué muchas cosas, me perdí de algunas cosas porque, bueno, mi esposo Javier se tuvo que poner en rol de también cuidarla y después nació la otra y también con todo a cuestas y bueno, yo también le debo a él, le debo que él me respetó mi decisión, nunca reclamó haberme ayudado ni, no ayudado porque el hijo era de los dos, pero qué sé yo, que yo me fuera a hacer guardia a las 5 de la mañana y le plante las dos chiquitas ahí, le deje el bebé con la mamadera y, y la otra saludándome por la ventana. Tomó el hábito de levantarse conmigo, así que ella todos los días a la madrugada se levantaba y se quedaba ahí. Y bueno, y Javier con las dos chiquitas ahí hasta que llegaba Isabel, que es una persona que nos ayudó también un montón, que las crió. Y bueno, y después yo me iba y trabajaba y me olvidaba de todo y volvía y me hacía cargo de ella, después salía Javier y así estuvimos. Y la teníamos a esta chica que nos fue muy, muy buena, nos acompañó siempre, todavía está, la tenemos con nosotros a Isabel, porque realmente con las chicas era impecable. Y nada, pero yo trataba de que en todo lo importante no fallara. Yo organizaba cumpleaños, hacía tortas, sorpresitas y bueno, y hacía todo lo que había que hacer. Si no dormía porque había que organizar el cumpleaños, yo no dormía. Le daban por Organizaba el cumpleaños. Y si esa mañana era Navidad, demás, que por ahí cuando eran chicas las entusiasmaba tanto, yo respetaba eso y me mataba trabajando, volvía, hacía lo que había que hacer y eso se festejaba, lo que había que festejar se festejaba. Y si había que ir a la escuela iba y todo lo demás, pero sí, fue un sacrificio. Me costó, por ahí me cansaba, pero bueno, salió bien.
y ellos entienden que así es, y creo que van a hacer lo mismo, o sea, si tienen hijos, que no sé si tendrán, y tienen que atender sus decisiones, obligaciones y responsabilidades, me imagino que lo van a hacer. Sochi, ¿cómo te preparas para la jubilación? Ay, eso me cuesta un Perú. Me cuesta porque me siento bien, me siento todavía en carrera. Yo siempre les digo a la gente que trabaja conmigo, cuando me vea boba, ponerme a poner sello. Sacame y que yo selle. Que no haga otra cosa, que rellene papel y ponga sello. Pero, qué sé yo, mientras pueda, creo que pronto me tengo que ir, me voy a ir, que lo tengo que decidir y en un plazo no muy largo yo voy a tener que no trabajar más así como trabajo. A lo mejor haré algunas cosas, pero no, a lo mejor seguiré en la docencia, eh, con los consultorios, algunos consultorios, pero así este ritmo de trabajo que tengo, yo no lo voy a poder sostener. ¿Qué te gusta hacer además del trabajo? Ay, a mí me gusta mucho hacer cosas en casa, por ejemplo, me encanta hacer el jardín, me gusta pintar las paredes, no cuadros como mi hermana, me gusta, todo eso me, me entretiene muchísimo. Siempre pensé que tenía que aprender a coser, a tejer, ese tipo de cosas. Y bueno, yo aprendí cosas leyendo. Nunca fui a tomar cursos de nada. Creo que Sos muy buena cocinera también, sí, eso estoy cocino. segura. Yo cocino, La me mejor. encanta cocinar, me encanta hacer asado, yo prendo el fuego. Todos los domingos les hago un asado, le guste o no le guste, hay que comer asado. Y la torta. Yo les hago tortas, galletitas, todas esas cosas me gusta hacer. Y, y bueno, y hago otras cosas. Me gusta que vengan a mi casa mis hermanos, mi hermano, mi hermana con su familia. Y bueno, y que nos reunimos y yo los atiendo. Eso me gusta, esas son cosas que a mí me gustan. Me gusta salir a caminar, ando bastante y y bueno, no sé, a lo mejor después me convenza mi hermana y haga cerámica. Algo, algo con la hermana tenés que hacer, Algo, Nilda. claro, para colmo Nilda vive en Rincón y no sé por qué me cuesta ir a mí a Rincón. Pero siguen siendo unidas. Ah, sí, nosotras nos hablamos por teléfono y Nilda cuando viene a Santa Fe viene a casa y bueno, y yo de vez en cuando voy, pero ella viene más que lo que yo voy. Entonces, ¿alguna vez te arrepentiste de este camino que elegiste o siempre estuviste convencida? No, yo siempre estuve convencida. Siempre. Y trabajé tanto, trabajé muchísimo, muchísimo trabajé, desde siempre. Cuando éramos chicos, mi mamá también nos repartía tareas, mi mamá trabajaba y siempre había personas que iban a casa a ayudar, ¿no? Pero igualmente había cosas que las teníamos que hacer nosotros, que las hacíamos nosotros, que eran nuestra obligación. Y cuando nos íbamos a esa casa en Guadalupe, que había 3 paraísos que se deshojaban y había que barrer todos esos patios, ese parque que tenía la casa al costado, no nos olvidamos más de juntar hojas. Y esa era tarea, ¿no es? Teníamos que hacer nosotros. Eh, no, yo soy feliz, yo fui feliz y soy feliz. Y, y mi infancia fue feliz porque yo disfruté de todo eso, era simple, era todo mucho más simple. Aparte, yo no me daba cuenta de algunas cosas, entonces yo disfrutaba, jugaba con mis hermanos, con mi hermana sobre todo,
y éramos re compinche y teníamos una amiga, porque mi hermana me lleva 2 años, tenemos una amiga que está en el medio de las dos y que vivía en la casa de al lado, así que nosotros éramos las tres, íbamos a todos lados las tres juntas, súper amigas, seguimos siendo súper amigas las tres y los tres chiflados, decíamos nosotras. ¿Arrastrás algo de esa felicidad de la niñez también, de esa niña? No sé, es común verte a vos con personajes de Disney, en la ropa, sí, en las Crocs. ¿Te gusta todo eso? sí, sí, me gusta mucho Disney, me gustan mucho los chicos, me encanta jugar con los chicos y, y bueno, eso siempre me gustó y quedé ahí con eso. Por eso si vos me decís cómo fui y cómo soy, y eso, viste que los chicos te largan lo que sienten o lo que ven, bueno, eso lo sigo haciendo, pero por supuesto lo modero, porque hay gente a la que no le gusta que le digan cosas o que le digan, le muestren, no le gusta. Y pero sí, sí, eso lo tengo, lo llevo adentro, eso no me lo puedo sacar de encima. Aparte me gusta comer como los chicos, Mirá, milanesa con papas fritas. me fascina el puré, me gustan las milanesas, me gustan los dulces, me encantan las galletitas, los alfajores, todo, los helados, todo lo que comen los chicos para mí es lo mejor. La leche con chocolate, Bueno, pues, para ir finalizando, ¿qué mensaje vos le podrías dejar a los jóvenes de hoy? bueno, los jóvenes ahora ponen mucho en el medio lo económico. Creo que por ahí eligen hacer algo por lo que le va a redituar. Y, y entonces, y es como que desvirtúan por donde vienen o por lo que hasta donde han llegado, o sea, han llegado a ser médicos y les interesa muchísimo lo que les va a redituar hacer tal o cual cosa y desvían su vocación hacia eso, o sea, hacia tareas o hacia especialidades que les van a brindar un mejor estándar económico, qué sé yo. Eso, y los ves en la misma facultad. ¿Qué te gustaría hacer? La mayoría te dice, y todavía no sé, porque es como que miran a ver a dónde con qué especialidad van a vivir o van a ganar más. Tienen que hacer lo que sienten, lo que les gusta, con lo que van a estar cómodos, felices, van a aprender, van a estar seguros. Las especialidades, o sea, la clínica es fantástica, es lo mejor. Para mí es la mejor especialidad. Eh, Cuando estábamos en el otro hospital antes de la mudanza, antes de la pandemia, era como que estábamos más contenidos en el servicio. Ahora es como que estamos medio, o sea, no pasaron todos los especialistas, los subespecialistas allá. Yo me sigo sintiendo clínica y es como que me gustaría estar ahí. Está bien que pronto me voy a ir, pero es como que me encantaría estar más integrado al servicio de clínica. Sé que yo tengo gente amiga, me encanta, y gente que es joven, hay que estar rodeado de jóvenes, eso es otra de las cosas, pero es fundamental eso, elegir por lo que te gusta, elegir por lo que te vas a sentir bien, cómodo, seguro, a donde eso es lo que me parece, y los veo muy calculadores en ese sentido. Eso es lo que les diría, no, no elijan así, no vayan por eso, por donde a lo mejor te va a ir más, vas a ganar más. ¿Viste? Eso me parece que tienen y es lo que siempre es mi mensaje en el aula, es lo que yo les digo siempre. ¿A quién le gusta nefrología? A nadie,
por ejemplo. ¿A quién le gusta medio interno? A nadie. Pero porque a lo mejor no lo estudian, no lo leen. Léelo, buscalo, fíjate. Ahora con internet es todo tan fácil, no es como cuando uno tenía que ir y buscar el libro. Ahora es bárbaro, me encanta. Como esto es fácil, es mucho más fácil encontrar, buscar, escuchar por internet que tener que ir a buscar un libro, eso no existe más. ¿Sabes qué? Este mensaje que vos transmitís se ha repetido con todos los mentores que han pasado por este espacio. Qué bueno que puedan transmitir esos valores tan importantes, más allá de lo económico, el valor, lo sagrado de la profesión. Los médicos, con la medicina no te vas a enriquecer, salvo que hagas algunas especialidades que, Bueno, Xochi, después de todo este recorrido por la medicina y la docencia, ¿te consideras una mentora? Eso tendrían que decir los que me rodean. Y qué sé yo, no sé, yo por ahí creo que hasta me gusta que me inviten a que vaya con ellos y que supervise lo que están haciendo y me pregunten y creo que en ese sentido es que sí, ¿no? Que están como más seguros cuando tienen a alguien con mucha experiencia de haber visto, de haber hecho, de haber vivido un montón de situaciones y de experiencias y de enfermedades y de haber estado trabajando con tanto tiempo en esta especialidad, ¿no? La nefrología es una especialidad que, viste, que tiene clínica, que tiene diálisis, que tiene trasplante, que tiene varias ramas. Sé que tenés entre los alumnos como un club de fans. Sí, tengo un club de fans. y hay un drive trucho. Un drive trucho, sí, que me he enterado. Coco una vez me lo comentó, pero yo creí que me estaba haciendo una broma. Y resulta que no, que ahora hay PFO que rotan algunos conmigo. Y bueno, me han dicho que hay un montón de grabaciones de clases mías de la época de la pandemia, en la que dimos tanto Zoom. ¿Te acuerdas que dábamos todo por Zoom? Entonces me han grabado y están todos esos drive truchos. Bueno, podríamos decir que por este club de fans, el club de fans de la Xochi, por muchos clínicos, por muchos residentes, entre los cuales me incluyo, te consideramos una mentora. Ay, bueno, así gracias. Gracias por eso y gracias por estar hoy acá contándonos sobre tu vida. Bueno, de nada, gracias por invitarme.